hogares inestables y en guarderías dejan todo eso y eso hace que dejan la crianza allí y eso hace que después el niño pueda ser incapaz de ser feliz. Incluso y se puede llegar a una guerra contra todo y contra todo como forma de desquite. Claro, porque imagínate vos desde chico, ya sea por el trabajo, eso vos ya le llevas a otros lugares y eso hace a veces que el niño no haya sentido ese afecto necesario, ¿sí? Imagínate vos el niño durmiendo y vos ya le tenés que despertar a las 6 de la mañana porque le tenés que llevar a un lugar para que le cuiden, ¿verdad? A veces Ujú. vos estás interrumpiendo un ciclo que después puede pasarle factura al chico, ¿sí? La unidad y su consecuencia al romperse. Complemento y unidad. El padre y la madre representan dos identidades distintas que se complementan en una unidad afectiva única. Esta unidad es fuente de seguridad y bienestar para el niño, que ya habíamos hablado. Dolor de la fractura. Cuando esta unidad se rompe, el niño o el joven experimenta dolor, desconcierto y Desprotección. desprotección. Todo eso crea este tema de la ruptura en la pareja. Y voy a citarlo rápidamente en relación al tiempo, ¿verdad? Dolor similar a la fractura de cualquier unidad esencial, amistad, territorio. Yo que incluso hablaría de noviazgo y todo ya ahí, sí, esa ruptura que se va. Desconcierto surge de tener que elegir entre con quién yo me quedo, o con mamá o con papá. Y la angustia de sentir que su presencia de ellos no fue suficiente para mantenerlos unidos. Eso piensa el niño, Claro, sí, o el joven. ¿Qué hice se yo siente culpable. de la ruptura, sí? Sí. Desprotección. La unión de los padres brindaba un esfuerzo doble y compacta en este mundo exterior al joven o al niño. Una fuerza que el niño presiente amenazada o descuidada con la ruptura. La aparición de un tercero destruye la ilusión de la reconciliación. Aniquila uno de los ya tiene una nueva pareja, Ahí, desilusión total. Ya se total. perdió en toda fuerza innecesaria para que yo pueda unirme, ¿sí? Sí. Entonces ya la ignorancia de la necesidad humana, con eso estamos terminando hoy. En realidad es un tema mucho más largo, mucho más apasionante que podemos tocarlo. Pues le agradecemos a la gente que nos escribió, como don Fabio también que nos escribió, esperando que transcurra el programa y deleitarme con el les envío un fuerte abrazo a los hijos del trueno, dice don Don Fabio. Fabio. Sí, don Fabio, muchísimas Gracias, gracias por Fabio, por seguirnos. despertarte, porque me dijiste que si no te despertabas a las 10 no iba a ver, pero por lo visto te despertaste a Sí, las se 10. Gracias, don despertó, se Fabio. despertó, por eso ya está escribiendo. Gracias, don Fabio, ya. Entonces le agradecemos a todos los que nos hayan escrito hoy. Y como siempre, Charlie, nuestro tema hoy. Y nuestro tema. No, claro, la frase del día. La frase del día. Tengan, señores, la obligación de ser felices. Felices. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Te esperamos. Misericordia divina, misericordia divina, Jesús,
confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Misericordia divina, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Podrá pintarte tan bello como eres. ¿Quién dibujará tu imagen, oh mi Dios? Ni el pincel del más notable pintor alcanzar podrían tu inigualable esplendor. Contemplo tu manto, contemplo tu manto, radiante como el sol, radiante como el sol. Tu diestra levantas, me bendice, Señor, y de tu corazón, herido en la cruz, fluye sangre y agua, rayos de vida y perdón. Oh santa imagen, oh santa imagen, oh santa imagen de la divina misericordia de Dios, bendice al mundo y los hogares que en ti confían, protégelos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, a San José Obrero, Jesús Misericordioso, María Auxiliadora, San Carlos Acuti, Santa Lucía, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Rezamos también por el cumpleaños de Roberto Carlos. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola y Rosa, por las intenciones de Carolina, por una casa propia, por la conversión y liberación de Luis José. Salud física y espiritual, Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Pía, Martín Enrique, Ivette, Margarita, Carmen, Paola, María Sol, Víctor, Alejandro, Alfredo, María Luisa, Hermelinda, Mariela, Ana María, Mirta, Lida Concepción, Virginia, Nora Sisa, Edgar, Jacinta Patrone,
Maidi, Khaled Emmanuel, Elliot, Daniel, Carolina, Minerva, Yolanda Peterson, Daniel, Jorge, Diana, Luis, Laura, José, Elba Aurora, Cari, Yolanda Peterson. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Sunilda, Rafael, Augusto, Oscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, María del Carmen, Carlos Ríos Román, Emiliano, Agustín Emmanuel, Renan, Emiliano, Beatriz, Mirabel, Tusnelda, Aurora, Eulogia, Gregorio, Mauricia, Nicodemos, Felicita, Víctor, Cirilo. Muy bien. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este 27º domingo del tiempo ordinario. Tenemos nuestras peticiones para la Eucaristía a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. Jesús misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Especialmente también celebramos y agradecemos el cumpleaños de Francisco, que ayer, ¿verdad? San Francisco. Entonces hoy viene también a celebrar y agradecer a Dios por la salud física y espiritual. Las intenciones de Rosa, Sara María Tuma, Edgar José, Juan Carlos, Carmen Chamorro, Teresa Flores y familia, María Josefina y familia, Salvadora familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonas Ortiz y familia, familia Ginny Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Megan, Silvia, Amada y Mierta. Por los difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez y Febronio Eloy Martínez. Por todas estas intenciones y aquellas que traemos también en nuestro corazón, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Queridos hermanos, llegamos ya al 27º domingo del tiempo ordinario y nuevamente nos reunimos en la casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía Dominical y así, a través de nuestra participación activa en el banquete de la palabra y el banquete eucarístico, acrecentar nuestra fe. Hoy, la palabra de Dios nos anima a unirnos en oración con los discípulos y pedirle al Señor que aumente nuestra fe.
alentados por el Espíritu que nos ha congregado como una sola familia, cantemos alegremente para comenzar la celebración de estos sagrados misterios. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante, el presbítero Víctor Luis Cabañas, director de Ñande Yarañé. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está conmigo. Démosle al Señor cantos de alegría, gracias por su amor y su compañía. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía, 27º del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor nos pedirá cada vez más y será más exigente, porque ya estamos llegando a la meta. Así es que hay que poner todo el esfuerzo para llegar hasta la fiesta de Cristo Rey, que significa el triunfo, el ser coronados con la gracia y la gloria del Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad De nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos comunica alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón y escuchemos atentamente el mensaje de esperanza.
Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú... ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salves. ¿Por qué haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas, para que se pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque hayan visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado, no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos:
Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas veces vuelve y te pide perdón y te dice, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Jesús respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza y dijeran a esta morera que está allí, arráncate de raíz y plántate en el mar, esa morera les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso ustedes le van a decir, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿Acaso no le dirán más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Bienvenidos y buen domingo para todos. Bueno, fíjense cómo termina este evangelio, que es interesante. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos yaguareyes y esto, simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Bueno, esto es una reflexión profundísima, por eso les decía en la introducción que estamos acercándonos cada vez más a el momento del escatón, del apocalipsis, es decir, de la finalización de la revelación final del Señor para nuestra vida, para nuestra historia. Estamos concluyendo un ciclo, estamos concluyendo el mundo, por decir así, ¿verdad? Porque con la fiesta de Cristo Rey estamos hablando del fin del mundo. ¿Y qué quiere decir el fin del mundo? Y el fin del mundo quiere decir que evaluamos a ver cómo llegamos al final. Si llegamos a esa meta que nos habíamos propuesto, como todos hacemos, incluso en las empresas, en todos los lugares. Dale, reunión, vamos a evaluar y vamos a proyectar para el año que viene. ¿Llegamos o no llegamos al objetivo? Ahora el campeonato de fútbol, como estamos con Guaraní, ahí está el señor presidente, hoy tenemos que pasar la punta. Entonces tenemos que evaluar, mirar un poco cómo estamos. Se nota que ustedes son cerristas, parece, pero va por si vamos olimpista, peor todavía. Y usted, Tacuarí. Bueno, hoy Guaraní, ¿contra quién juega? Temetare. Ese vamos a ganar. Vamos a pasar la punta otra vez. Bueno, entonces se dan cuenta que hay que ir evaluando, hay que ir mirando. A ver, qué fuerza tenemos, cómo estamos, podemos luchar, podemos vencer. Pero, como termina el Evangelio, es justamente para mirar y en esa evaluación después decir, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Cada uno dentro de esa vocación y de ese llamado que el Señor le ha hecho, tiene que comenzar a reflexionar y hacer su evaluación. A ver, ¿cómo estamos haciendo? Ustedes, por ejemplo, jóvenes ahora, ¿verdad?, que se están preparando para la confirmación, a ver, hacer un poco de esa evaluación. Después de haber escuchado tantas cosas, haber reflexionado tantas cosas, ¿nos comprometemos o no nos comprometemos? A ver si todo lo que hemos iniciado va a servir para que después camine solo, o ahí terminó y terminó también tu vida cristiana. Si te he visto no me acuerdo. Que normalmente eso es lo que yo veo, Entonces ahí sí que yo también hago mi evaluación y digo, realmente somos simples servidores. Ay, como catequista, ya popea, ya po amor, pepe, ñe amor. Pero después no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Cumplimos con nuestro deber, dijimos lo que teníamos que hacer. Después,
Queda en manos de cada uno el tomar las decisiones en su vida. Bueno, y eso después, los otros domingos vamos a ir evaluando, ¿verdad? Y sobre todo, ya al final, cuando el Señor nos llamará a la derecha y a la izquierda, etcétera, los cabritos y las ovejitas, y va a hacerle las preguntas, etcétera, para ver si respondimos o no respondimos, pero ahí va a ser una respuesta ya personal. Ahora estamos mirando todavía de nuestro caminar, de todo lo que se ofrece, de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que la palabra de Dios domingo a domingo nos regala, y cómo nosotros entendemos y cómo nosotros lo ponemos en práctica. Bueno, eso entonces para tener como idea central y fundamental. Y desde aquí quisiera mirar esta primera lectura que nos habla este profeta, que no es muy conocido. Yo escribí justamente un librito de esto, sobre este profeta, y le puse luego, el profeta Habacuc, el profeta desconocido. Así lo le puse como título, el profeta desconocido. Porque muy poco conocemos de este profeta, muy poco se lee porque también es muy cortito, ¿verdad? Como profecías, este profeta no tiene demasiado escritos. Pero miren, se coloca casi en los últimos domingos porque comienza a llamarnos a el sentido común y a tener criterios personales para asumir nuestra realidad, nuestro camino, nuestro compromiso con el Señor. Él comienza quejándose ante el Señor. La palabra Habacuc en hebreo significa abrazo, abrazar. Eso quiere decir Habacuc en hebreo. Entonces, el Señor que nos abraza, el Señor que nos da un abrazo. Y tiene dos partecitas lo que hoy hemos leído. La primera parte es la queja. Y Shion aquí se enoja, Habacuc, con Dios. Y le recrimina y le hace preguntas. Y el Señor le responde. ¿Y le responde cómo? Y le responde con un abrazo. Así como hacen las mamás y nosotros también cuando éramos chicos, ¿se acuerdan, verdad? Algunas veces te va, mamá, ahí estamos pataleando. Y algunas veces tu mamá, en vez de darte un sapleo o lo que sea, ¿verdad? Te da un abrazo. Mi hija, chichu, ¿verdad? Bueno, a pesar de que nosotros nos quejamos, entonces Dios nos abraza, pero para que nosotros entendamos que es cierto lo que tal vez estamos diciendo y de lo que nosotros nos estamos quejando, pero el Señor con ese abrazo nos está queriendo animar y nos está diciendo, bueno, no por eso te desanimes, no por eso entres en la depre, no por eso te cortes la vena, no por eso vaya y te cuelgue no sé dónde, ¿entiendes? Sino que el abrazo de Dios, Habacuc, quiere decir que ante las dificultades, los problemas que nosotros no podemos solucionar en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras relaciones con los amigos, diga, tú ya solucionáis muchas cosas por nuestras limitaciones y nuestros pecados, y nuestra dureza de corazón, como dice el Señor. Entonces, ante esa situación, el Señor nos da un abrazo fuerte, como sucede también, ¿verdad? Sobre todo ayer me tocó un caso bastante duro y fuerte así, ¿verdad? En un responso, ¿verdad? Para despedirle ahí a una mamá, un ser querido, y evidentemente que ya hoy lloramos y sufrimos, nos deja, todo lo que sea. Y ante ese dolor, a ver, ¿qué respuesta le vas a dar ante la muerte? ¿Qué respuesta le podés dar? Algunas veces suceden cosas así muy, muy dolorosas, ¿verdad? Porque viene y se te agarra ahí y te dice, Padre, ¿por qué se murió, Padre? ¿Por qué? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Solamente el abrazo, Habacuc. O sea, ante situaciones que tal vez nosotros no podemos solucionar y no vamos a resolver. Sin embargo, podemos resolver con ese abrazo, es decir, animarnos, acompañarnos, ayudarnos y seguir buscando el camino. Son situaciones que tenemos que aplicar en todos los estamentos de nuestra vida, queridos hermanos. Entonces, por eso comienza aquí, quejándose Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches?
Está la problema. Tú no me escuchas, Señor. Bueno, apliquen ustedes a donde quieran. Apliquen a su vida, a su matrimonio, con sus hijos. ¿Cuántas mamás yo escucho así que vienen y dicen, Padre, ya recé demasiado por mi hijo, ya recé demasiado, ya no sé más qué hacer, Padre. Dios no me escucha. Mi hijo sigue en la droga, mi hijo sigue en esto. ¿Cuántas manifestaciones de campesinos, de indígenas? Padre, dañan de enduro, dañan de políticos fuera, etc. Quejas aquí, allá, problemas. Entonces, ¿cuál será la respuesta, verdad? Habacuc dice, clamaré hacia ti, Señor, siempre, pero lo único que veo es violencia, sin que tú salves. Babio peañan de llana. Le matan ahí, no sé, un militar, no sé si qué era. Ahí están diciendo de aquí para allá, que mafia, ya entre nosotros, ¿verdad? Violencia. ¿Por qué me haces ver la maldad y la iniquidad, Señor? ¿Por qué? Y tú te quedas ahí con los brazos cruzados mirando. Babio peañan de llana. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, que la gente dice, no, Dios no existe, porque Dios no hace nada, dice, Dios se queda mirando ahí, siguen los problemas. ¿Por qué Dios no soluciona? ¿Por qué Dios no soluciona que hay tantos chicos ahí en la calle, tantos vendedores ahí en los semáforos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué después hay tanta violencia, motochorro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios vos no solucionás? Ahí está. Entonces el abrazo es para darnos a entender, ¿sabe qué, mi hijo? Vamos a calmarnos. Ya guapuya calcula, porque en la medida en que vos cambiás, en la medida en que comenzamos a reflexionar, vos vas a cambiar esa situación. Y no habrá más chicos en la calle, indígenas, que pega, que amor, que violencia, que matanza, etcétera, etcétera. Entonces, el profeta Habacuc aquí es bastante, por una parte es duro, ¿verdad? O sea, el mensaje que nos transmite. Pero con la respuesta del Señor nos hace bajar los decibeles, entrar en razón, pensar y decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? El Señor me respondió, escribe la visión que te voy a dictar, grábala en las piedras, en las tablas, para que se la pueda leer de corrido. El escribir en las tablas se está refiriendo directamente a los 10 mandamientos. Escríbelo. ¿Por qué en la piedra, en la tabla? Justamente porque eso significa perpetuidad. ¿Por qué Dios no escribió ahí en un papiro, en un papelito, etcétera? Porque eso vos podés romper. La piedra significa siempre perpetuidad. Ustedes saben que cuando allá en Israel, por lo menos en el monte así de Josafat se llama, el monte de los olivos, ahí frente a Jerusalén queda al pasar el Cedrón, está el cementerio de los judíos. Y ahí vos mirás así desde arriba, mirá un poco, hermosísimo, bueno, no sé si es hermoso, es un cementerio, ¿verdad? Entonces, pero ellos no tienen así como nosotros cada panteón con un mausoleo, con esto, con aquello, con inscripciones, no, todo igualito, así, todo blanco, todo así. Y no van a encontrar flores, ni plantitas, ni nada de eso. Ellos cuando se van a visitar al muerto llevan una piedrita o una roca. ¿Saben por qué? Porque el significado de la piedra, de la roca, significa perpetuidad. Así como esta piedra que es dura y que no se marchita, porque la flor vos llevás y se marchita. Entonces tu amor sería que, bueno, aquí un momentito de cero y después se marchita, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, nosotros a las flores le damos otro sentido, ¿verdad? Pero ellos, interesante, dentro de la cultura, esa piedrita que llevan y ponen ahí sobre el lugar, ¿verdad? El panteón ahí, ponen la piedra y van llenando hacia alrededor las piedras, ¿verdad? Todas las visitas que hacen, van dejando una piedra, una piedra, una piedra, para decir, mi amor permanece para siempre. Bueno, por eso el Señor escribe y dice, grábala, a nosotros nos dice, ustedes tienen que grabar en la piedra, porque lo que yo les digo es una enseñanza perpetua para toda tu vida, no es para hoy nomás, ¿escucharon? No es para ahora nomás, o para la confirmación y chau che, tiene que ser perpetua, ese compromiso tiene que ser para toda la vida, y así, grábala, que se la pueda leer de corrido. ¿En qué sentido? Es que tenemos que tener todo esto en la punta de nuestra lengua.
Yo en otra de las capillas hice un poco la práctica y le dije, usted levántese. Bueno, se levantó ahí. Una señora, ponerle que tenía 48 años, no sé cuánto tenía. Le dije, bueno, dígame, los 10 mandamientos. A ver, primer mandamiento. Creo que hasta el cuarto por ahí llegó, apellando y Coaima. Muchas veces no sabemos, no tenemos la punta de la lengua. Y claro, cuando lleva al séptimo, luego dice, no robará, upear la estaña montaña de Arbi. Y entonces ahí, pama que es el séptimo mandamiento, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que puedas leerlo, que puedas recordarlo, que puedas entenderlo. Tiene que estar en tu corazón verdaderamente, que salga desde adentro. Bueno, esta es la primera cosita que le dice. Pero después termina diciendo, ciertamente que el Señor no fallará si cumplís estas cosas, si comenzás a entenderlo y a hacerlo parte de tu vida. Espérala, porque vendrá seguramente y no tardará, se va a realizar. Pero eso va a depender de tu perseverancia. Por eso le estaba diciendo que el Señor nos invita a ser pacientes y a dar estos pasos, pero somos nosotros quienes tenemos que hacer ese cambio. Y termina con 2 sentencias importantes. El que no tiene alma recta, es decir, el que no quiere saber nada de esto, el que se aleja de Dios, entonces dice, sucumbirá. El que al final de cuentas no se interesa mucho de mirar y entender qué es lo que Dios me dice a través de su palabra, porque esta es nuestra hoja de ruta. Pero si yo no quiero luego escuchar, no quiero luego saber nada, evidentemente que después va a sucumbe en su vida. ¿Y por qué? Porque no se realiza. Después tienen los problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, problemas en la sociedad, problemas donde sea, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no estamos actuando de acuerdo a lo que el Señor justamente nos está mostrando que tendríamos que hacer. Y el segundo dice, pero el justo, el que se preocupa verdaderamente, vivirá, el otro sucumbirá, este vivirá, pero aquí agrega algo más. Vivirá, ¿saben por qué? Por su fidelidad. ¿Qué significa la fidelidad? Y la fidelidad quiere decir su perseverancia. ¿Entendieron, jóvenes? Por eso yo les digo que no termine ahora todo este tiempo de formación, hambreo y ya por la de catequesis, aquí para allá. Y después no hay fidelidad. Fidelidad en la vida, fidelidad en el camino que el Señor nos fue mostrando. Entonces entramos en la parte de aquel que sucumbe. Vamos a sucumbir, porque fuimos superficiales. No entramos profundamente y no pusimos las raíces que nos ayuden a vivir auténticamente. Sin embargo, el justo, dice, es el que vivirá, se realizará, tendrá plenitud de vida, pero te pone también esa condición, justamente que va a ser por tu fidelidad. Así que vamos a pedir en esta Eucaristía que el Señor nos ayude, a pesar de los gritos, las situaciones, que también está bien, ante el Señor hay que gritar y hay que también desahogarse, pero después sepamos que el abrazo de Dios nos vuelve a comprometer a nosotros. Y es bien claro, si vos tenés alma recta, si sos justo, vas a poder vivir, pero porque sos fiel a lo que el Señor te ha enseñado. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Unámonos en oración contestando todos: Padre de amor, aumentanos la fe. Padre de amor, aumentanos la fe. Para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús,
sepa dar al mundo la respuesta de fe que busca, sobre todo en estos tiempos de mucha confusión. Oremos. Padre de amor, aumentanos la fe. Para que los que dirigen los destinos de los pueblos no hagan que la gente pierda su confianza en ellos. Oremos. Padre de amor, aumenta nuestra fe. Para que todos los que padecen hambre o enfermedad no pierdan la fe puesta en Dios, que no desampara a nadie. Oremos. Padre de amor, aumentanos la fe. Para que todos nosotros no nos desalentemos ante el silencio de Dios, sino que alentemos nuestra fe a través del testimonio de los creyentes. Oremos. Padre de amor, aumentanos la fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Con las ofrendas del pan y el vino, presentemos al Señor nuestra fe para que la aumente. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, humildemente que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que agradecen años de vida. Rezamos por Francisco, no sé si hay otro que cumple años. Bueno. También, Señor, rezamos por los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Creer en Dios nos lleva a estar seguros de su presencia en el pan eucarístico. Acerquémonos con fe a recibirlo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Los cielos se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Los cielos se abrirán y de tu corazón, Jesús, hoy brotará aquella fuente infinita, inagotable, desbordante de tu amor. Los cielos se abrirán y de tu corazón, Jesús, hoy brotará aquella fuente infinita, inagotable, desbordante de tu amor. Sí, Jesús, confío en ti. Jesús, en vos confío. Dile a Jesús, confío en ti. Jesús, en vos confío. Misericordia divina. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Misericordia divina. Jesús, en vos confío. ¿Quién podrá pintarte tan bello como eres?
¿quién dibujará tu imagen, oh mi Dios? Ni el pincel del más notable pintor alcanzar podría tu inigualable esplendor. Contemplo tu manto, radiante como el sol, tu diestra levantas, me bendice, Señor, y de tu corazón, herido en la cruz, fluye sangre y agua, rayos de vida y perdón. Oh santa imagen, oh santa imagen, oh santa imagen de la divina misericordia de Dios, bendice al mundo y los hogares que en ti confían, protégelos. Avisos parroquiales. El viernes 3 de octubre hemos empezado el novenario de San Carlos Acutis a las 18:20 horas, cuya fiesta celebraremos el próximo domingo 12 de octubre. El Señor sigue llamando e invitando a una hora de adoración cada semana. Es un momento especial para conectarse con Dios, reflexionar sobre su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. Contactar en secretaría en horarios disponibles para la adoración. Vamos a llamar aquí a Roberto López. ¿Quién es Roberto López? ¿Dónde está? ¿Quién es? Eso, venía aquí. Y Francisco, vengan aquí, le vamos a dar una bendición especial hoy que cumplen años y agradecen a Dios. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Bueno, por ahí ya está circulando una invitación. María está ahí, María, le he visto que vino. Sí, tenés, vení un poco a dar la información. Una familia que están organizando una cena a favor de Ñandi Yarañé. Y entonces, cupos limitados. Bueno, 100.000 guaraní hasta ahí, por ahí yo sé, ¿verdad? Y entonces una invitación para todos los que quieran apoyar. Ustedes saben que este año no vamos a hacer ese almuerzo tradicional que hacemos fin de año, pero vamos a hacer una rifa y ahí sí que tenemos que hacer el doble para poder recuperar lo que no vamos a poder hacer a través. Pero ya hay algunos que están comenzando a ayudar de otra manera. Sí. Sí, buenos días. La invitación es para el 25. Prende un poco tu... Está prendido. Entonces cerca del micrófono. Ahí está. Buenas. Es el 25 de octubre, 20 horas, colaboración 100.000 por persona
menú, pastas, y va a ser en Campo Cervera, al lado de identificaciones, la familia Torren Stanley. Están todos invitados. La invitación es a un virtual, ya les va a llegar personalmente. Bueno, Y pues todo si lo no, recaudado para claro, Ñandeyarañé. si quieren participar, si quieren ayudar, que tendrían que ayudarnos, ¿verdad? Entonces 100.000 guaraníes cuesta la adhesión. Si no tienen el teléfono de los que están organizando la familia, me pueden escribir a mí y yo les paso entonces los que tienen interés en acompañar. Fecha me dijiste 25 de octubre. Hora, una cena a las 20 horas. Muy bien. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Igualmente, gracias. Gracias. En una pequeña aldea llena de amor y quietud, en la bendita tierra de Polonia naciste tú. Era tu vida sencilla, lirios de paz y virtud, dulce sagrario tu corazón, donde habitó Jesús. Dulce sagrario tu corazón,